Teleimpacto, lo que necesitas saber. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. Hoy Agenda Nacional va a tomar un tema que es difícil porque se trata de la definición de lo que es la defensa misma de la nación dominicana, su existencia misma, su definición. Lo encontramos simple, este titular del periódico Hoy, donde está Tony Isa Conde, que fue miembro de la CREP, que en 1966, 7, 8 y 9 se encargó de desmantelar todo el patrimonio del Estado Dominicano, y ahora él, como ministro de Energía y Minas, está reclamando que hay que modificar la ley minera, porque es una ley contra el Estado, porque se ha dado cuenta que se está, es un asalto a mano armada a la nación. Entonces él ha tomado esa lucha, un poco mea culpa, pero a tiempo. Para acabar de desconcertarnos, pues estamos hablando de uno de los primeros miembros de la CREP, Comisión de Reforma de la Empresa del Estado Dominicano, con la cual se desmanteló el Estado Dominicano. Y ahora tenemos, en el aspecto de la definición de la patria, a un nieto de Juan Bosch, Matías Bosch, que está organizando un par de eventos con los cuales se discute lo que se llama, la matanza del 37 y otros eventos más. Esa presencia de un nieto de Bosch en esa tarea ha desconcertado a mucha gente. Y para examinar esa situación desde esa vertiente hemos pedido la ayuda, y aquí tenemos a Luis Ventura Sánchez, que es un investigador que ha investigado tanto que viene con un paquete de libros y cosas de los cuales él nos va a dar ahora un resumen. Adelante. ¿Tú quieres que hable sobre Matías? Bueno, habla en el orden que tú creas. Tú fuiste que motorizaste este tema. Sobre Matías yo te puedo decir lo siguiente. A Matías habría que dedicarle unos cuantos programas, Sí. porque son muchas las aristas y los temas que él introduce a favor de la haitianización del país. Pero yo los otros días estuve viendo la televisión. En la televisión Iván Ogando planteaba y mostró estos dos libros. Ese es el de Flaxo. Sí. Uno que lo escribió Amelia Hensen, que es una abogada de la Florida, sobre la masacre del 37 y la sentencia 168-13. Y el otro es un libro donde... O sea, en un mismo libro tocó tanto la sentencia como la matanza. Trata de buscar una relación. El otro libro se refiere a Juan Bosch para comprender a Haití. Y aquí usa una serie de artificios para dar la impresión de que Bosch ha sido un individuo que a través de su vida ha tratado de que los dominicanos comprendan a Haití, y que también Bosch defendía a Haití. Yo he visto muchos escritos de Bosch defendiendo a Haití, como es en la carta que le escribió a
Emilio Rodríguez de Morici, a Emilio Rodríguez de Morici, Héctor Inchautegui y Ramón Marrero Ariste. Pero también, para que Matías tome en cuenta, también me leí una carta del 37 en donde Bosch decía, cuando le cambiaron el nombre a la ciudad de Santo Domingo, que quien debía sentirse orgulloso de que la ciudad de Santo Domingo hubiera cambiado el nombre por Ciudad Trujillo era el pueblo dominicano. O sea, que Trujillo estaba por encima del pueblo y que merecía los dominicanos que su ciudad capital se llamara Ciudad Trujillo. Eso Matías debe recordárselo y habrá que recordarle algunas cositas más para que él no crea que Bosch es un individuo que en todas sus facetas pueda ser considerado como un dominicano que ha defendido en todo momento el interés nacional. En algunos momentos lo ha hecho, en otros no lo ha hecho, pero como Matías solo pone una parte de lo que Bosch ha hecho, es bueno recordarle lo que Bosch hizo que él no pone. Perdona, antes de que tú sigas, tenemos que hacerle también, haciéndonos a los procesos que son a través del tiempo inevitablemente cambiantes. Las opiniones pueden cambiar a través del conocimiento de las cosas. De manera que el Bosch del 37 no es el Bosch del 43, ni tampoco es el Bosch del 63. Claro que no, las personas en el tiempo pueden cambiar. Por ejemplo, yo me reí mucho una vez donde Lincoln había defendido a un individuo y había ganado la causa. Y entonces la otra parte apeló, pero Lincoln, en vez de defenderte a ti, ahora defendía al otro. Le preguntan, oye, ¿qué pasó aquí? Dice, no, que me di cuenta que esto era lo que tenía razón. Entonces, puede ser, muchas personas de buena fe pueden emitir juicio y equivocarse, y después reconocer que se equivocaron. Porque esa posibilidad tenemos todos. Lo que a mí no me gusta es la manera como este muchacho trata de confundir a la sociedad dominicana, haciendo manipulaciones y cuestiones de trapecio y jueguitos de esa naturaleza. Sobre todo, porque ese mismo Juan Bosch fue el que movilizó las Fuerzas Armadas y le dio orden de atacar a Puerto Príncipe si no salían de la embajada dominicana que había sido ocupada por algunos contingentes haitianos. No, pero ese mismo Bosch, porque este muchacho trata de presentar a Bosch como un pro haitiano y un antitrujillista. Óyeme, Matías, Juan Bosch fue el que dijo borrón y cuenta nueva y vamos a gobernar con los trujillistas, ¿o no? Sí, con los trujillistas como yo. Entonces... porque lo que pasa es que Bosch sabía que habían transcurrido 31 años y había generaciones que habíamos nacido dentro del régimen y constituíamos la mayoría. Nosotros los trujillistas. De todos modos, oye, de todos modos, este es un tema interesante, pero vamos a leernos los libros y vamos a ver lo que para hacer 1 o 2 programas. Vamos a hablar del Tribunal Constitucional. Que el Tribunal Constitucional... ¿Usted se refiere en el capítulo de la dificultad de construir un Estado? Sí. Fíjate, el Tribunal Constitucional, dice la Constitución, ¿para qué se creó el Tribunal Constitucional? Me traje esto porque yo no lo quiero decir, yo lo quiero leer porque esas no son expresiones mías, o sea, esas son expresiones que yo le estoy repitiendo, pero que una está insertada en la Constitución que yo no hice. El artículo 184 dice, Tribunal Constitucional. Estamos hablando de la Constitución del 2010. Habrá un Tribunal Constitucional para garantizar
la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales de los dominicanos. Sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los organismos del Estado. Gozará de autonomía administrativa. Déjame decirte, el Tribunal Constitucional, que se refiere a la Constitución del 2010, es básicamente lo que es un tribunal constitucional, pero los tribunales constitucionales se hacen para que defiendan al interés nacional. ¿No? Eso es lo fundamental. O sea, bueno, porque se supone que la Constitución defiende el interés nacional. Claro, entonces, y por tanto, ellos están ahí para evitar que los presidentes abusen del contenido de la Constitución y también los senadores y diputados. Y para proteger al país de esos funcionarios electos que tienen poder, entonces existe un tribunal constitucional que le dice, hey, por ahí no. Si te metes por ahí, te declaro eso inconstitucional. En este caso, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana no hizo nada de lo que dice el artículo 184, sino que se dieron cuenta de que el presidente Medina quería reelegirse y que quienes se opusieran a la reelección del presidente Medina podían enredarse en las patas de los caballos. Entre otras cosas, porque a ese tribunal fueron designados una serie de personas que no tenían las más mínimas condiciones para pertenecer a ese tribunal constitucional. Eran gente del PLD que le debían favores a Danilo, que tenían relaciones con Danilo y que además de eso, Danilo le había nombrado su mujer, sus hijos, sus sobrinos, sus tíos, su qué sé yo, que en la administración pública, y eso constituía una manera de que esa gente le debieran lealtad absoluta. Cuando Danilo decide reelegirse, básicamente estaba contando con esa gente, que si votaban en contra de Danilo, iban a haber retaliaciones. ¿Cuáles? Cancelen a todos los familiares de eso. No le den cualquier cosa que pidan, rechácenlo. Y entonces, bajo esas condiciones, los jueces del tribunal, en vez de salir a defender el interés nacional de la República, defendieron sus intereses personales que coincidían con los intereses. Debo interrumpirte ahí porque, haciendo honor a la verdad, 1 año y 6 meses antes de que, de acuerdo a la Constitución, el Tribunal Constitucional se viera en la necesidad de convocar a un referendo aprobatorio, ellos habían depositado a manos del presidente del Senado de la República, Reinaldo Pared Pérez, que por cierto todavía es presidente del Senado, el proyecto de ley que le requería la Constitución para cumplir con el cometido que le imponía la Constitución. Pero eso y ese proyecto de ley le habilitaba entonces y reglamentaba la convocatoria de referendo. Lo que pasa es que eso es la Junta Central Electoral. El Tribunal Constitucional jamás en su sentencia tocó eso. Tienes razón. Eso no le interesaba para nada. El Tribunal Constitucional... He confundido la amnesia con la gimnasia. Sí, el Tribunal Constitucional... el Tribunal Constitucional estaría obligado a velar de que la Junta Central Electoral convocara el referendo aprobatorio. La Junta lo hizo, pero también eso lo podían insertar en la ley. La Junta no hizo nada. No, la Junta lo presentó. Reinaldo lo archivó, como archivó otros dos más. Sí, sí. Pero eso el tribunal ni siquiera tocó eso. Yo me refiero a la convocatoria. La convocatoria no se pudo hacer porque la ley había desaparecido. No, pero vamos por partes. ¿Qué hace el Tribunal Constitucional? Los miembros o una parte de los miembros del Tribunal Constitucional votan por lo que son sus intereses, que son los intereses de Danilo. No nos olvidemos
que la reelección del presidente Danilo fue necesario que reeligieran a los senadores, a los diputados, a las cortes, a los distintos tribunales especializados, incluyendo al Tribunal Constitucional, se reeligieron todos. O teóricamente se podían reelegir, porque no te olvides que Reinaldo dijo que todo el que se oriente por aquí será reelegido. No, no fue así que dijo. Más o menos. 4 días antes de las elecciones dijo, si somos reelegidos, los vamos a confirmar a todos ustedes. Ok. Entonces, hay un asunto sumamente importante y es la sentencia. La sentencia dice en su ¿Cuál sentencia? La del Tribunal Constitucional, la 224-17, dice... Pero explícale al país a qué se refiere a esa sentencia. A la reelección de Danilo. O sea, estás hablando de una sentencia que se produce mucho tiempo después. A un año después. Del momento en que ya y dejaron que la historia se moviera hacia adelante. Ok. Y con un hecho consumado, entonces... Ya cuando el hombre estaba era presidente de la República otra vez. Lo primero que dice, la sentencia dice que en cuanto a la forma, la presente acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por la FNP y por los señores Rafael Velázquez, etcétera, etcétera, procede. Dicen que no hay problema. Pero en el segundo numeral dicen, rechazan, en cuanto al fondo, la presente acción descrita en el ordenal anterior y en consecuencia declara, conforme a la Constitución de la República, las disposiciones contenidas en la Ley 2415, promulgada en fecha 2 de junio del 2015, que declaran la necesidad de reformar la Constitución de la República en su artículo 124. No, el problema no es la Ley 2415, porque no se puede reformar ninguna Constitución si tú antes no apruebas una ley convocando a la Asamblea Nacional Revisora de la Constitución. O sea que eso es obvio, a nadie le pasa por la mente cambiar la Constitución sin promulgar la ley. Lo que se está poniendo en duda es... Aclara, sin promulgar la ley de convocatoria. De convocatoria. De la Asamblea porque Revisora. ¿cómo diablo la va a renovar o intentar cambiar la Constitución sin convocar la ley? Eso es obvio. Y eso lo dice la Constitución. La Asamblea. Eso es obvio. O sea que eso es una tontería ellos salir con eso. Acuérdate que estamos hablando para un público que necesita... De lo que se está hablando es de reformar el artículo 124, que es el que tiene que ver con la no reelección, sin hacerlo como indicaba la Constitución, que era yendo al 272 que establecía los referendos. De eso es que estamos hablando, no es de esto, señores jueces del Tribunal Constitucional, no es si era constitucional o no la ley 2415, claro, sin ella no se podía hacer. Era el 124 que había que hacerlo como decía la Constitución. Entonces, en esas condiciones, yo dije, bueno, pero ¿por qué esta gente hacen esto? ¿Qué es lo que ha pasado aquí? En efecto, eso pasó así porque no importaba lo que dijeran 3 jueces muy meritorios que cogieron y dijeron la instancia mediante la cual se dice que esa modificación es inconstitucional, procede y es constitucional. Lo que no es constitucional es la sentencia que emitió el tribunal. Y dicen por qué. Óyeme, cuando uno ve eso, uno dice, Dios mío, pero es que vivimos en 2 países distintos, con jueces que estudiaron en universidades distintas, porque ¿cómo es posible que 9 o 10 jueces mayoritarios aprobaran esta monstruosidad que es la ley 224, la sentencia 224-17, y hubieran 3 jueces que dijeran, no, todo eso es inconstitucional, no se trató esto, ni esto, ni esto? Mira, fíjate cómo es la cosa. Tampoco los periódicos hicieron gran eco. Un periódico dice,
este es el Diario Libre, dice, Tribunal Constitucional no estableció si procedía o no referendo a reforma. Eso no se tocó. Eso no se tocó porque no había que tocarlo. Esa modificación constitucional había que hacerla porque eso obedecía al interés personal de Danilo Medina, del PLD y de los jueces del PLD que o eran miembros del PLD o lo había designado, que le debían favores a Danilo. Y por último, había otro que decía, esto fue en uno de esos, de esos que son electrónicos, que lo ponen en la red. Para completar tu información, ese titular, que fue creo que lo único que se refirió a la decisión que se había tomado, que fue Diario Libre, es de fecha 4 de mayo de este año, que fue cuando el Tribunal Constitucional falló. Emitió la sentencia porque antes no. Ellos guardaron la sentencia. O sea, a ellos le presentan una cuestión para que tengan que resolverla antes del 20 de mayo del 16. Y ellos así aparecen con una sentencia un año después cuando ya Danilo es presidente. Oye, eso es una burla al pueblo y a la comunidad internacional. Y viene al caso, ¿por qué nosotros comenzamos este programa citando lo que ahora está sustentando el ministro de Energía y Minas? Porque, y dijimos, él fue miembro de la CREP que desmanteló al Estado cuando se instaló la globalización neoliberal en la República Dominicana, pero él ha recapacitado y ahora está rectificando lo que hizo sincero en el proceso de construir una nación. Esperemos que sea pero sincero. ahí estamos destruyendo una nación. Oye, la otra cuestión es que, como dice a veces un amigo mío, Dios protege a los inocentes. En el mismo texto de la sentencia dice Reinaldo Pared Pérez que esa es una sentencia política, que eso no tenía que dilucidarlo un tribunal constitucional, que eso se resolvía, eso eran los diputados y senadores que tenían que determinar cómo era la situación, y pasa a explicar. Él dice, la formación de la voluntad, es muy común ver en los cuerpos legislativos, tanto en los regímenes presidenciales como parlamentarios, que los legisladores, representantes del pueblo, siguen lo que se llama la línea partidaria en relación a determinados temas de alto interés para esos partidos, no para el país, O sea que eso se cocinó a nivel de partido y eso lo dice Reinaldo en la sentencia. Pero, perdón, ¿por qué está lo que dice Reinaldo en la sentencia? Porque, entre otras cosas, se supone que un tribunal constitucional lo que hace es esperar que alguien diga eso es inconstitucional. Entonces cogen los argumentos de esa persona que dice que es inconstitucional, eso lo autoriza el artículo 184, que dice que el Tribunal Constitucional será competente para conocer en única instancia las acciones directas de inconstitucionalidad. Recibe esa instancia, habla con los jueces y le dicen, bueno, vamos a estudiar. Pero es que Reinaldo Pared Pérez se dirigió con relación al punto. Espérate. Milton Ray lo que debió fue llamar a los jueces y decirle, ok, tenemos aquí esta instancia, vamos a ver si es constitucional y si es constitucional. Si ellos entendían que eso era violatorio de la Constitución, decían, eso es violatorio de la Constitución y es inconstitucional. Pero si ellos determinaban que era conforme a la Constitución, entonces decían, es constitucional la petición que hacen esta gente. No, Reinaldo dijo, como te estaba leyendo, se nos está acabando el tiempo. Que eso siguen lo que se denomina la línea partidaria en relación a determinados temas de alto interés para esos partidos. Y en el caso que nos ocupa el Partido de la Liberación, dice Reinaldo, en el caso que nos ocupa el Partido de la Liberación Nacional llegó a la decisión luego de un proceso interno complejo y altamente contencioso de aunar voluntad para promover la reforma
de la Constitución para cambiar el modelo de reelección presidencial sin consultar al pueblo, como indica y sin que el pueblo se imaginase el porqué de esa manera. Mira, se nos acabó el tiempo. Pero se nos acabó el tiempo por el día de hoy. Como nosotros pusimos en agenda todo este efecto que ha producido en muchos, ciertos, sobre todo en ciertas esferas del pensamiento político dominicano, que todavía son leales a lo que el país necesita. Y le ha resultado un poco trastornador ver a Matías Bosch en la tarea que está. Nosotros tendremos que volver sobre ese tema en otros programas. Oye, Probablemente ya en la semana próxima. Pero ya se nos acabó el tiempo por el día de hoy. De modo que tenemos que despedirnos. Gracias, Luis. Les habló Leopoldo Espaillat Anita. Hasta las 11 de esta noche, donde ustedes podrán ver otra vez este programa. pues sí, y él lo dice, esto es una sentencia.